En el programa de hoy, celebración de la ceremonia de fiestas patrias generó fricción entre autoridades e iglesia de la Ciudad de México. Eduardo Verástegui ocuparía puesto clave para hispanos en gobierno de Trump. Busca reformar la Constitución para incorporar lenguaje inclusivo en el Congreso de México. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Es un gusto que estén con nosotros. Soy Silvia Ordóñez. Gracias por cerrar la semana con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Iniciamos el programa y nos vamos hasta México, donde está nuestro corresponsal Diego López Colín, quien tiene información sobre las celebraciones de fiestas patrias en el país, que este año fueron atípicas por la situación de la pandemia. Adelante, Diego. Hola amigos, los saludo desde la Ciudad de México, en este ambiente festivo por la celebración de las fiestas patrias, que este año fueron un tanto atípicas debido a la situación de la pandemia en la que nos encontramos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio el tradicional grito en conmemoración del 210 aniversario del inicio de la independencia en un ambiente empañado por la pandemia del COVID-19. Sin asistencia de personas, la ceremonia se desarrolló de manera tradicional con el repique de campanas de la Catedral Metropolitana y finalizó con fuegos artificiales. A pesar de que la utilización de pirotecnia ha sido reclamada más de una ocasión por las autoridades eclesiales de la Arquidiócesis Primada de México, pues existe una preocupación por los daños que las explosiones puedan causar. Cabe mencionar que hace 4 años una bengala tiró la escultura de piedra que representa a San Agustín a lo alto de la torre occidental, quedando pulverizada en el piso y siendo imposible de restaurar. Además, este fin de semana se generó cierta fricción entre el gobierno federal y el Cabildo Metropolitano de la Catedral de México, luego de que el ejército de manera sorpresiva cerrara todos los accesos hacia el zócalo de la capital. Esto provocó que la Catedral de México diera a conocer a través de sus redes sociales su molestia por la falta de comunicación de las autoridades de gobierno, pues a diferencia de otros años no hubo acercamiento para coordinar los esfuerzos en este sentido, razón por la cual los fieles se quedaron sin poder participar en las celebraciones eucarísticas. Y en otra noticia les comento que la Iglesia mexicana adoptará el modelo de escuelas de perdón y reconciliación, las cuales fueron implementadas en Colombia hace algunos años para con ello atender a las familias víctimas de la violencia que hay en el país. La Conferencia del Episcopado Mexicano y la Fundación para la Reconciliación concretaron la firma de un convenio bilateral para ofrecer las escuelas de perdón y reconciliación como un servicio para la sociedad mexicana atravesada en diferentes realidades por el flagelo de la violencia, la agresión y los conflictos. El convenio firmado en el pasado encuentro con los obispos de México subraya la participación de todos los obispos del país en el compromiso para que las 98 diócesis mexicanas puedan proveer servicios de escuelas de paz, bajo la metodología aprobada por la Fundación para la Reconciliación, nacida en Colombia, en medio de los conflictos internos de la nación sudamericana. Y para finalizar les comento que la Catedral de Guajuapan de León en el estado de Oaxaca por fin abrió sus puertas a todos los fieles luego de permanecer casi 3 años cerrada debido a los daños estructurales que sufrió por los sismos del 2017. La Catedral de San Juan Bautista en Guajuapan de León, considerada uno de los monumentos históricos de Oaxaca, reabrió sus puertas para celebraciones eucarísticas luego de que el Instituto Nacional de Arte e Historia concluyera con la rehabilitación por los daños sufridos por el sismo del 19 de septiembre del 2017 que afectó severamente al templo. Su reapertura se celebró con una misa donde depositaron las cenizas del obispo emérito Teodoro Enrique Pino, quien falleció a principios de julio y por dichas situaciones no se había podido colocar sus cenizas para la visita de los fieles. La catedral se une a la lista de cientos de templos católicos que ya están celebrando misas diarias con presencia de fieles, con las restricciones vigentes por la pandemia. En México, de las 98 diócesis, cerca del 70% ya están celebrando misas con presencia de fieles. Amigos, esta es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para WTN Noticias Diego López. Gracias, Diego, por la información. Pasando a otras noticias, les comentamos que hace poco el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de convocar al actor y productor mexicano Eduardo Verástegui para un puesto clave para los hispanos en su gobierno. Conozcamos más al respecto. Hace unos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de convocar al actor y productor mexicano Eduardo Verástegui para un puesto clave para los hispanos en su gobierno. Mediante un comunicado publicado por la Casa Blanca, el mandatario manifestó que tiene la intención de llamar a Verástegui para que ocupe el puesto como miembro de la Comisión Asesora del Presidente sobre Prosperidad Hispana.
Cabe indicar que el actor, fundador del movimiento Viva México, es reconocido por su continua lucha pro vida, por los derechos de los migrantes y contra la trata de personas. Al respecto, el actor mexicano señaló que el objetivo es trabajar fuertemente por la comunidad hispana en Estados Unidos y agradeció al presidente Donald Trump por este nombramiento que extenderá la igualdad de oportunidades para los hispanos. Por otra parte, según indicó el movimiento Viva México, con este nombramiento, Eduardo Verástegui se convierte en un puente entre ambas naciones y en un interlocutor que busca por medio de nuevas propuestas elevar los intereses de los hispanos en Estados Unidos. Ante todo me pregunto, ¿qué caracteriza al señor Eduardo Verástegui para que el presidente Trump lo quiera tener en su entorno? Y vemos ante todo que es un ardiente defensor de la vida desde el momento de la concepción. Es conocido por ello, pero también es conocido por ser un promotor de los migrantes en los Estados Unidos, de los hispanos en Estados Unidos. Por ejemplo, la última vez que se encontró con el señor Trump fue el año pasado con respecto a DACA, el programa para jóvenes indocumentados que empezaron a vivir en los Estados Unidos desde muy pequeños. Y justamente es interesante que el presidente Trump quiera tener una persona que tiene ese tipo de causas en su entorno de colaboradores más estrechos. Así es, realmente sabemos que es una persona muy influyente positivamente, por supuesto, y realmente va a ser clave para justamente ocupar este puesto de la prosperidad hispana. Exacto. Es una persona que va a estar ayudando muy positivamente y que en caso de ser electo ahora el presidente Trump va a ser un soporte clave para toda la comunidad hispana en Estados Unidos. Una prosperidad que no margina al niño por nacer, sino que sabe que toda auténtica prosperidad comienza por respetarlo y por buscar su prosperidad. Así es. Por otro lado, un comité del Parlamento de Australia Occidental recomendó preservar el secreto de confesión. Veamos los detalles. En un reciente reporte del Comité Permanente de Legislación de la Cámara Alta del Parlamento de Australia Occidental, un estado de esta nación, se recomendó que no se exija a los sacerdotes violar el secreto de confesión para denunciar casos de abuso sexual infantil. Este informe se publicó en relación al debate sobre el proyecto de ley de enmienda para niños y servicios comunitarios de 2019, que en su forma actual requeriría que los presbíteros violen el sigilo sacramental para denunciar abusos, ya sea conocido o bajo sospecha. Sin embargo, de acuerdo al Comité Permanente, esta propuesta atrajo la oposición de los interesados católicos y ortodoxos por varios motivos, entre ellos que los sacerdotes corren el riesgo de excomunión por romper el secreto de confesión, mientras que las víctimas que acceden al confesionario valoran su absoluta confidencialidad. Asimismo, se indica que si bien la confesión en la Iglesia Ortodoxa se realiza cara a cara, la confesión anónima sigue siendo una práctica común dentro de la Iglesia Católica, lo que significa que los sacerdotes no pueden identificar fácilmente a los penitentes. Cabe resaltar que el Código de Derecho Canónico 983 establece que el secreto de confesión es inviolable, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo. Pasando a otras informaciones, la diputada federal Laura Rojas Hernández del Partido Acción Nacional de México propuso recientemente reformar la constitución política del país para cambiar los nombres de las cámaras del Congreso aplicando el lenguaje inclusivo, algo que ha sido criticado por diversos sectores de la ciudadanía. Para conversar más a profundidad sobre este tema está conectado con nosotros Juan Carlos Leal, diputado estatal del Estado de Nuevo León por el Partido Encuentro Social. Juan Carlos, bienvenido a WTN Noticias. Hola, muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, para ponernos en contexto, ¿nos podrías comentar de qué se trata a fondo esta propuesta que ha presentado la diputada federal Laura Rojas Hernández? Sí, la propuesta es modificar varias leyes, entre ellas la Constitución mexicana, para que se elimine el término solamente diputados y que se agregue diputados y diputadas. Creemos que esta iniciativa no
no abone nada en la situación que está pasando el país, y creo que es una iniciativa que esperemos no avance, ya que no solamente perjudicaría la modificar la Constitución, sino varias leyes, tanto federales como estatales, que se tienen que modificar. ¿Y cómo se podría hacer para contrarrestar esta propuesta de lenguaje inclusivo en la Constitución? Ok, para contrarrestar esta propuesta necesitaríamos que la mayoría lo votara en contra. Desafortunadamente, esta es una de las propuestas también del partido de izquierda Morena, y lamentamos que este partido de centro derecha, que es Acción Nacional, haya colocado esta iniciativa. Digo, vemos un poquito complicado que se detenga, pero esperemos que los legisladores en la Cámara de Diputados Federal sean conscientes de que no es tan fácil ese tipo de modificaciones por todo lo que ello conlleva, y segundo, pues detener ya esta desbandada de ataques ideológicos que estén llegando a México. Por otro lado, Juan Carlos, hace poco se anunció la próxima instalación de una clínica de atención integral de personas trans y el establecimiento de un consejo interdisciplinario para facilitar el cambio legal del nombre de los niños trans en el registro civil de la capital mexicana. ¿Qué opinas al respecto? Definitivamente estamos en contra de este tipo de situaciones, ya que primeramente por el tema de la clínica, pues están discriminando a cualquier otra persona que no sea transexual. Entonces ahí nos está valiendo el derecho humano a la salud. Entonces, y por otra parte se están pagando temas ideológicos con nuestros impuestos. Entonces definitivamente no estamos de acuerdo. Y en el segundo tema, sobre el cambio de sexo en las actas, otro error completamente de la Suprema Corte de Justicia al querer manejar como sinónimos el sexo y el género, ya que en la ley ellos están hablando del cambio genérico, en cual las actas de nacimiento en México no dicen género, dicen sexo. Entonces aquí sabemos perfectamente que género y sexo no son sinónimos. Entonces es un error garrafal de la Suprema Corte de Justicia al colocar esta imposición, y segundo, de la Ciudad de México al seguir trabajando con ello. Juan Carlos Leal, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre estamos a la orden. Saludos a todos. Gracias nuevamente, Juan Carlos. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver realizan Jornada Nacional de Adoración Eucarística para pedir por la paz en Chile. Además, anuncian multitudinaria peregrinación virtual al santuario de la Virgen de Guadalupe. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Regresamos al programa y nos vamos hasta Chile con nuestra corresponsal Giselle Vargas, que nos trae la información sobre la Jornada Nacional de Adoración Eucarística que se realizó en el país pidiendo por la paz. Adelante, Giselle. Qué gusto saludarles. Comienzo este informe contándoles acerca de la Jornada Nacional de Adoración Eucarística que se realizó en Chile para pedir por la paz del país. La actividad organizada por Misión Fátima Chile tuvo por objetivo realizar un acto de reparación por la violencia, la intolerancia, la falta de diálogo y otros signos de muerte que se dan en el país. Sacerdotes, obispos y comunidades religiosas imploraron la misericordia de Dios y se confiaron a la protección de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. La jornada se inició a las 9 de la mañana con una misa y luego continuó con la adoración a Jesús sacramentado en turnos de media hora desde distintas parroquias y capillas a lo largo del país. La Jornada Nacional de Adoración Eucarística finalizó a eso de las 8 de la noche en el mirador del Santuario Nacional de Maipú, bajo la guía del rector del santuario, Padre Raúl Arcila, quien ofreció ese momento de adoración en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que el mismo Jesús es ofendido. El sacerdote también oró para que Dios ayude a superar pronto todos los desafíos de esta pandemia por las autoridades y para que Dios regale a todos un corazón comprensivo, solidario con los más necesitados, el tener respeto de unos por otros para buscar juntos el mejor camino para nuestra patria, donde todos tengan pan, respeto y alegría. Y en esa misma línea les comento que la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Fátima cumplió un año de peregrinación en nuestro país. La imagen peregrina llegó desde Portugal el 16 de septiembre de 2019, en los días previos a nuestro aniversario patrio.
A su poco andar, los creyentes buscaron el consuelo y elevaron sus plegarias por un país que ha sido azotado por la violencia de las manifestaciones sociales, y luego por la enfermedad, la muerte y la crisis económica a raíz de la pandemia del coronavirus. Aún en ese escenario, los fieles quisieron agradecer este tiempo con una Eucaristía presidida por el nuncio apostólico en Chile, Monseñor Alberto Ortega, desde el Santuario de la Inmaculada Concepción en el Cerro San Cristóbal. En su homilía, Monseñor Ortega manifestó que es precioso constatar que en un contexto donde no han faltado dificultades, hay miles y miles de testimonios preciosos de los frutos de esta visita, porque María nos da lo más grande, lo que verdaderamente necesitamos. Ella nos da a Jesús, expresó. El nuncio apostólico destacó algunos frutos de la visita, como son la oración, la misericordia de Dios y la conversión de quienes están esclavizados por el pecado. Con gratitud renovamos nuestro deseo de adherirnos al Señor, de seguir el ejemplo de María y renovar nuestro deseo de consagrarnos a Dios a través de nuestra consagración a María, expresó Monseñor Ortega antes de impartir la bendición a los habitantes de Chile. Y con estas esperanzadoras noticias me despido de este nuevo encuentro. Informó para ustedes Giselle Vargas Noguera. Gracias, Giselle. En otras noticias, el arzobispo de Bogotá en Colombia alentó a superar la enemistad social, pero sin hacer uso de la violencia. Veamos. En medio de violentas protestas que dejaron por lo menos 13 fallecidos y cientos de heridos en Colombia, el arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, hizo un llamado a una amistad social que permita hallar soluciones y lograr una convivencia pacífica en la nación. Según un comunicado publicado por la Arquidiócesis titulado Un llamado a la amistad social, Monseñor Rueda escribió que todos los colombianos, hombres y mujeres, están invitados a luchar sin desfallecer para vencer la enemistad social, sin ser indiferentes y para buscar juntos las causas estructurales profundas de los conflictos sociales, así como contribuir con medidas que no involucren la violencia, homicidios y el odio. Cabe indicar que el mensaje del arzobispo se produce luego de que la Arquidiócesis de Bogotá convocara el sábado pasado a una vigilia por la vida, la reconciliación y la paz tras las violentas protestas surgidas por la muerte del abogado Javier Ordóñez Bermúdez, víctima de una polémica intervención policial el 9 de septiembre. En esa línea, además de resaltar en el texto el valor de contar con líderes humildes al servicio de todos y la importancia del diálogo, Monseñor Rueda remarcó la necesidad del perdón, pues este evita la destrucción del que se equivoca y libera de la venganza, de la ira y del resentimiento. Lamentablemente hemos visto que en Colombia todo este año prácticamente se han visto diferentes olas de violencia por diferentes razones. Esta vez vemos que tiene que ver con la fuerza pública y justamente por eso los obispos en nombre de toda la iglesia levantan su voz y también alientan a la gente a no responder con violencia, sino realmente buscar la paz que es tan anhelada en el país colombiano, ¿no? Pensemos en situaciones paralelas de abuso, de injusticia en el mundo. Las experiencias más positivas y de auténtico progreso han sido experiencias de protesta pacífica, firme, sostenida, o sea, una respuesta inteligente, prolongada en el tiempo para hacer ver a las autoridades el mal que se está llevando a cabo bajo su supervisión y se pueda superar. O sea, crear situaciones en las cuales acaban perdiendo la vida más personas, acaba siendo un tipo de abuso de esta causa de la paz, porque de ninguna manera justifica la muerte de inocentes, ni por parte de las autoridades, ni por parte de los que protestan. Y ahora nos vamos hasta Denver, Colorado, donde se encuentra nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos dará una breve reflexión sobre los templos evangélicos que han reabierto sus puertas desafiando a las autoridades. Escuchamos, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, soy Alejandro Bermúdez, el director de Noticias de EWTN, y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Me parece importante que reflexionemos en algunas de las cosas que están sucediendo en algunas ciudades norteamericanas. Y es que grandes templos evangélicos
han decidido desafiar las órdenes de no mantener la distancia social con el argumento de que las otras entidades, desde los restaurantes que se ha confirmado que se han convertido en superdifusores del síndrome o de la pandemia, y otros eventos públicos masivos sí tienen el permiso para realizarse, incluyendo las protestas de Black Lives Matter de forma completamente incontrolada, y han puesto al Estado en esta situación extremadamente difícil, que es o nos dejan tener este evento en contra de las leyes actuales o nos meten a la cárcel, ¿no? ¿Por qué me parece importante mencionar esto, hermanos, y que estemos atentos a las noticias de qué es lo que va a pasar? Es porque es un contraste importante el hecho de que nosotros los católicos somos unos ciudadanos que no llegamos a esos extremos. Ustedes han visto, por ejemplo, el pedido del arzobispo Cordileone o de varios de nuestros obispos y arzobispos en el que piden que la ley cambie. Es decir, reconocemos la autoridad, pero reconocemos que esa autoridad está abusando de su poder al considerar que para nosotros los católicos y en general para los creyentes, la religión y la práctica de la fe no es un asunto esencial, entre comillas. No le toca al Estado decidir qué es esencial para nosotros, pero sí le toca al Estado gobernar. Entonces, yo creo que las autoridades harían bien en considerar la propuesta católica, que no tiene esta característica de desafío, que dicho sea de paso, admiro en el caso de nuestros hermanos evangélicos. No la comparto, pero la admiro. Y creo que nosotros los católicos, más allá de las opiniones que tengamos sobre cómo actúan nuestros hermanos evangélicos, podemos tener distintas opiniones, ese no es el punto. El punto es que tenemos que seguir insistiendo en que las leyes sean equitativas y racionales, y no lo están siendo en la mayoría de los países, sobre todo cuando los protocolos que estamos presentando los católicos son excepcionales y allí donde han sido aceptados están funcionando extraordinariamente bien sin difundir el COVID. Gracias por acompañarme, como siempre, en esta reflexión editorial. Los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. En otras noticias, este sábado 19 de septiembre se realizará la multitudinaria peregrinación virtual a la Basílica de Guadalupe de Ciudad de México, en un esfuerzo por responder con fe y esperanza en medio de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Para contarnos los detalles sobre este evento está conectado con nosotros Jorge Rivera, presidente nacional del movimiento Testimonio y Esperanza. Jorge, es un gusto tenerte en EWTN Noticias. Hola, ¿qué tal? Un gusto poder estar con ustedes en el espacio. Jorge, cuéntanos cómo nació la idea de realizar esta peregrinación virtual a la Basílica de Guadalupe y cuál es su objetivo. Claro que sí, con mucho gusto. Nace producto de un diálogo, primeramente entre los jóvenes de Testimonio y Esperanza, en donde vemos que hay una necesidad de hacer algo más, en donde tristemente la desesperación nos está cayendo, nos está llevando a un punto en donde la desesperanza se siente cada vez más. Entonces, buscamos tener un acercamiento con Monseñor Víctor Ledesma, presidente de la Dimensión de Laicos, en donde le planteamos la iniciativa y la cual es muy bien recibida. Entonces, nace producto de este diálogo en donde sabemos que no es necesario ir solo, sino que ir junto a más grupos, a más movimientos, y es por eso que lo sumamos también a la participación en el mismo. En ese sentido, ¿cómo se desarrollará la peregrinación virtual durante la transmisión? Fíjense, inicia este sábado 19 de septiembre en punto de las 5. Minutos antes, la transmisión inicia a través del canal peregrinacionvirtual.org, en donde primeramente a las 5 iniciamos con el rezo del Santo Rosario y a las 6 culminamos con la Santa Misa. Nada más aquí comentar que en el Rosario va a ser muy interesante porque entre cada decena vamos a tener una pequeña capsulita del Nican Mopogua, este escrito en donde
se relata el acontecimiento guadalupano de una manera excelente, una manera que lo disfrutas, porque son las palabras de la mismísima Virgen María, que nos habla como en aquel momento, pero nos habla en la actualidad con palabras muy dulces y nos llama a volver a ella. Entonces, a Dios también, a Dios primeramente por ella. Entonces, estas capsulitas, después tenemos testimonios que nos comparten desde diferentes partes del mundo, no solamente de México, ni solamente de América, sino también de Europa. Testimonios que, créanme, son fabulosos, ver cómo la Virgen toca los corazones de millones en todo el mundo. Y después terminamos a las 6 de la tarde con la Santa Misa. La Santa Misa que va a estar presidida por Monseñor Víctor Ledesma y bueno, también acompañados por otros movimientos, etc. Nada más señalar que bueno, la Santa Misa y el Rosario, todo esto es de manera virtual. Finalmente, Jorge, para aquellas personas interesadas en participar de esta peregrinación virtual, ¿dónde los pueden encontrar? Miren, pueden conectarse a la dirección peregrinacionvirtual.org, así muy simple, y de esta manera ya vamos a estar dentro de la transmisión. Inicia minutos antes de las 5 y bueno, damos, como ya dije, inicio a las 5 con el resto del Santo Rosario, etc. También podemos sumarnos a la transmisión en Facebook para que nuestra página de Facebook, una red social que tengamos por ahí, sea también partícipe de la misma y lo pueda transmitir en vivo. Simplemente necesitan escribirnos a difusión@testimonioesperanza.org. Nada más dejar muy claro que esto no es presencial, es de manera virtual y pues bueno, es el próximo sábado 19 de septiembre a las 5 de la tarde en el enlace peregrinacionvirtual.org. Jorge Rivera, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge Rivera. Y para los que tienen problemas con los estudios, hay esperanza, porque el santo de hoy los tuvo y llegó a ser santo, San José de Cupertino, que además es patrono de los aviadores. Bueno, amigos, y con eso hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en EWTNnoticias.com. Hasta pronto.